Querido Padre, gracias te damos por tu paciencia y amor con nosotros. Hoy venimos ante ti pidiendo sabiduría para poder escuchar tu voz. Háblanos, lo imploramos, por los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén. Hoy justamente quiero que conversemos sobre un tema que Dios puso en mi corazón mientras reflexionaba sobre lo que íbamos a conversar hoy, y es el tema de las 12 escatologías. Y yo siempre le pongo así este tema, el tema de las 12 escatologías, porque nosotros los adventistas somos muy dados a hablar sobre esto. Pero no se preocupen, vamos a explicar todo lo que se tenga que explicar, ¿no? Escatología es simplemente el estudio de los eventos finales. Esa es la palabra. Escatos, que es una pronunciación muy inglesa, de ahí la tomamos nosotros, escatología. Escatos es final en griego y logía, pues el estudio, ¿no? En español diríamos más bien eschatos, porque realmente la palabra que se traduce como escato, o que escuchamos escatos, es una J. Bueno, es una X visualmente hablando, pero es una J en griego. Escatología es simplemente hablar de los eventos finales. Y verdad que a los adventistas del séptimo día nos gusta eso. Nos encantan los eventos finales. Bueno, y claro que sí, la iglesia adventista nació como un movimiento profético orientada a los eventos finales. Tenemos una misión en ese sentido. Proclamamos el evangelio eterno porque la venida de Jesús está cerca, más cerca cada día que pasa. Pero desde que nació la iglesia adventista y que predicamos el mensaje adventista, todavía voy a ir un poquito más atrás, desde que Miller fue usado para predicar la segunda venida de Jesús y se hizo el movimiento adventista, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo celebramos ahora el 22 de octubre? ¿Cuántos años? 181 años. Y seguimos diciendo que Jesús está cerca. Pero eso no es problema nuestro solamente. Los cristianos, en el tiempo de los apóstoles, ¿cuál era el centro de su predicación? Que Jesús iba a venir. ¿Y hace cuánto tiempo predicaron esto ellos? ¿Hace cuánto tiempo predicaron ellos? Hermanos, casi 2000 años. Y todavía estamos aquí. Y entonces uno no puede dejar de preguntarse cuán cerca es cerca. Y claro, nosotros tenemos la respuesta ahí, decimos, sí, es que si vamos a Pedro y ahí dice que un día es como 1000 años para el Señor y 1000 años como un día, sí, está bien, es una buena respuesta, está ahí en la Biblia, pero creo que hay algo más todavía. Y creo que eso es lo que vamos a conversar, porque este ha sido un problema y es un problema que debemos atender justamente porque desde que el movimiento adventista comenzó a predicar que Jesús venía, ya han pasado 181 años, más incluso, porque 181 años desde el gran chasco, pero antes de eso hubo unos años predicando que Jesús venía. Así que ha pasado una buena cantidad de tiempo, hay nuevas generaciones, aquí estamos ya algunos maduritos, pero están algunos jóvenes, algunas señoritas, y están escuchando que Jesús viene por segunda vez. Y mientras nuestro hermano Gerson Dimas cantaba Vuelve, yo pensaba justamente en esto. Ese es el deseo que siempre hemos tenido. La iglesia de Dios, desde que Jesús ascendió al cielo, siempre ha tenido este deseo, que Jesús vuelva. Pero se nos han ido los años, algunos ya encanecieron. Iba a decir encanecimos, pero lo mío es otra cosa. Lo mío ya es pérdida de cabello, es herencia, ¿no? Pero algunos ya encanecieron, otros están perdiendo el cabello, algunos están naciendo, como mi hija, como los chicos que están acá, están naciendo y van a escuchar que Jesús vuelve, pero ¿cuándo? Entonces por eso es necesario que nosotros abordemos el tema de las 12 escatologías, porque existe la escatología general, esa que nosotros conocemos cuando vamos al Apocalipsis y que ya conocemos porque hemos estudiado estos libros, hemos escuchado campañas, cualquier cantidad de predicadores que nos habla del esquema profético de Daniel, de Apocalipsis, conocemos la escatología general, no conocemos todos los detalles, obviamente, porque no los podemos conocer todos, esos están en las manos de Dios,
Pero la otra escatología, en la que nos vamos a detener un poquito en un momento, es la escatología personal. Y esa es suya. Eso no le pertenece a nadie más. Esa es suya y solo suya. Y tiene que ver con su relación con Dios y con sus decisiones. Pero igual que la escatología general, usted tampoco sabe cuándo termina su escatología personal. ¿O usted sabe cuándo termina su vida? Nadie sabe. Así que en ambas escatologías estamos con una sensación de espera porque no sabemos ni cuándo termina la escatología general y tampoco sé cuándo termina mi escatología personal. Y la Biblia tiene que decirnos algo de esto. Pero antes de que vayamos a algunos pasajes que me parecen fascinantes acá, yo quiero contarles por qué esto para mí es tan importante que nosotros lo podamos dimensionar y le pongamos en su justa dimensión las cosas. Porque Juan fue el último de los apóstoles en morir, ¿cierto? Fue el último en morir. Yo soy de la creencia, esa es mi creencia personal, luego de haber estudiado algunas cosas, que incluso él escribió el Apocalipsis ahí en la isla de Patmos, todavía tuvo un tiempo más y después escribió las cartas y el evangelio que lleva su nombre. Para mí, según lo que yo he percibido en lo que he estudiado, el evangelio de Juan es el último documento en escribirse de la Biblia, el último. Y tiene sentido por algunas cosas que ya vamos a ver en su momento, hoy mismo, que son las que apoyan mi creencia esta, pero esa es mi creencia. Ahora, Juan, que era el último en morir, que fue el último en morir, Juan se estaba enfrentando a un problema. A lo largo de la vida de los apóstoles se enfrentaron a este problema. El tiempo comenzó a pasar desde que Jesús ascendió al cielo y ellos mismos tenían estas preguntas: Señor, ¿cuándo vas a establecer el reino? Eso está ahí en Hechos capítulo 1. Pero cuando Jesús les dice, miren, a ustedes no les toca saber eso está en la potestad de mi Padre, pues ellos se quedaron conformes y dijeron, bueno, hay que trabajar por predicar el reino, pero algunos discípulos que iban entrando seguían con esta pregunta. Cuando comenzó a morir el primero de los apóstoles, estoy seguro que esto comenzó a saltar a la mente de las personas. ¿Cuándo va a venir Jesús? ¿Quién fue el primero de los apóstoles en morir? A ver. Pregunta de examen. ¿Quién fue? Santiago, exactamente. Fue el primero de los apóstoles en morir. Algunos piensan en Esteban, pero recuerden, Esteban era diácono, no apóstol. Santiago, el hermano de Juan, sí, del último en morir. Él fue el primero en morir, murió a manos de una persecución. Y entonces, con la muerte del primer apóstol, y que luego comenzaron a sucederse las otras muertes de los apóstoles, la gente comenzó a preguntarse: ¿qué tan cerca es cerca de la segunda venida de Jesús? Porque el apóstol Pablo, por ejemplo, en primera de Tesalonicenses, dice algo que es impresionante. Hablando de la segunda venida de Jesús, ¿qué dice él? ¿Recuerdan las palabras de primera de Tesalonicenses? No todos los textos los voy a leer, pero ustedes tienen que recordarlos y búsquenlos y compruébenlos. Él dice algo bien interesante. Él dice, no precederemos a los que durmieron, y luego dice, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. ¿Y saben qué? Hubo gente que cuando leyó esto dijo, hoy sí, es que la segunda venida de Jesús está tan cerca que el apóstol Pablo dice que va a estar vivo cuando Jesús venga. Entonces la gente comenzó a hacer un movimiento medio raro, tanto que el apóstol Pablo tuvo que escribir la segunda carta. Y en la segunda carta dice, hermanos, no se engañen, que nadie los engañe, porque el Hijo del Hombre no vendrá hasta que, y comienza a describir cosas que estaban todavía en el futuro. Y entonces la pregunta es, ¿por qué entonces Pablo escribe nosotros los que vivimos? Porque en su corazón, sin duda alguna, él deseaba estar vivo cuando Jesús viniera, que es lo que cantamos cuando escuchamos esas alabanzas como vuelve. ¿Verdad que todos queremos estar cuando Jesús venga por segunda vez? Sí, todos queremos verlo a él venir. Eso es lo que quería Pablo. Pero Pablo entendía las dos escatologías. Pablo entendía su personal, que él dice, yo deseo verlo, pero sé que en algún momento tal vez no lo voy a ver, porque en la escatología general
todavía faltan algunos eventos. Y Pablo todavía dice, el hijo de perdición, que se siente. ¿Cuánto tiempo todavía faltaba desde Pablo hasta que se diera el dominio papal? ¿Cuánto tiempo? Imagínense. Y Juan todavía tiene que, y Pablo, quiero decir, todavía tiene que decir, todavía falta esto, hermanos, todavía. No, por favor, no tomen mis palabras así, que hoy Pablo tendría problemas, imagínense ya en ese tiempo, hoy le cortan a uno un pedazo de vidrio y ya dice cosas que uno no se imaginó. Ya Pablo se enfrentó a eso. Pero lo que quiero destacar es que ya en el tiempo de Pablo la gente estaba preguntándose, muy bien, ya murió Santiago. Luego no sabría el orden en que murieron, pero de repente muere Pablo y de repente muere Pedro, un gran pilar en la iglesia. Y vemos que Juan no ha muerto en una persecución, pero se nos está poniendo viejito. ¿Y qué va a pasar cuando Juan muera? ¿Será que Jesús tiene que venir antes que Juan muera? Y si Juan muere y Jesús no ha venido, ¿cómo quedamos? ¿En qué quedamos? Por eso Dios se reveló, Jesús se reveló a Juan en el Apocalipsis para poder hacer lo mismo que hizo Pablo con segunda de Tesalonicenses, explicar que es cierto que aún falta un poquito de tiempo, pero que la segunda venida de Jesús va a suceder. Así que este es como el panorama, porque en la historia, después de la muerte de Juan, justo en el siglo II, solo imagínense cuánto, 100 años después de que Juan muriera, se levantaron movimientos que dijeron, ¿saben qué? Deberíamos reinterpretar las palabras de los apóstoles, de Jesús, de Juan, sobre la segunda venida de Jesús. Tal vez ellos no quisieron decir que Jesús vendría literalmente. Lo que querían decir es que Jesús vino en el Espíritu Santo. Algunos creían ya eso. Hasta el día de hoy todavía hay creencias extrañas sobre la segunda venida de Jesús y por eso es tan importante entender las dos escatologías. Porque hay un grupo por ahí que dijo que en algún momento dijo Jesús vino espiritualmente en 1914. Tal vez ustedes lo habrán oído, quiénes son los que dicen eso. Otros dicen no, como no sabemos la fecha, el día y la hora, vendrá de manera secreta el rapto secreto, nadie se va a dar cuenta y todavía va a haber un tiempo ahí. Nada autorizado por la Biblia. ¿De dónde ha salido todas estas ideas? Justamente de nuestro deseo humano de querer saber el momento en que Jesús va a venir. Pero comencemos analizando lo que dice el texto que fue nuestra lectura bíblica. Voy a detenerme aquí porque vamos a pasar a otros textos, pero voy a solamente leer una parte con la que quiero que nosotros comencemos en este pasaje. Dice Apocalipsis 1, verso 17. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y esta palabra último, es la misma palabra con la que estamos titulando el tema, las dos escatologías. En griego aquí dice, yo soy el escatos. Y bien interesante porque hay unas reglas, no se las voy a explicar, que indican que esta palabra, el primero o el principio, protos ahí en griego, y escatos al final, o eschatos, el final, tienen un sentido, nos indican que Jesús es el que le va a poner fin a la historia de este mundo, a la historia del pecado en este mundo. Es Él el que va a tomar las riendas, tiene las riendas de la historia para ponerle fin a la historia de este mundo. ¿Por qué esto para mí ya es importantísimo? Porque, hermanos, a veces en nuestro deseo de querer entender la escatología general, le damos demasiada importancia a los eventos. Y no digo que los eventos no sean importantes, claro, si conocemos la línea profética, pues nos sirve, nos ayuda. Pero algunos de repente ya comienzan a pensar en el Papa que está, bueno, de hecho algunos pensaban que Francisco I iba a ser el último, ¿no? Ya había gente que pensaba que llegó Francisco y como era jesuita dijeron, hoy sí, ya se acabó el mundo. Y miren, todavía estamos aquí. Otros no, ahora, miren cómo son las cosas. Ahora que el Papa León XIV es estadounidense, ahorita, no, hoy sí, porque ese está alineado con Trump y entonces, hermanos, no sabemos, ojalá que fuera el sí, ojalá que ya fuera el final. Yo se lo digo como Pablo, que ya fuera el final, pero no sabemos. Pero ¿por qué nos concentramos tanto
si el Papa, si el presidente, si las naciones, si dice la Biblia que el final, ¿quién es? Es Jesús. Jesús es el final. Y eso es la primera gran lección de este pasaje. Si Jesús es el final, entonces a mí no me debe preocupar lo que hagan las potencias, lo que haga fulano, mengano, porque quien le va a poner fin a la historia de este mundo, del pecado en este mundo, es Jesús. Y Él sabe el momento. Él ya tiene el momento y Él lo sabe. Por lo tanto, aunque es bueno que sepamos el cronograma profético y lo entendemos en Daniel y Apocalipsis, nuestro deber no es preocuparnos por saber quién es el último presidente estadounidense o el último papa, porque no vamos a pegar, hermanos. Esa es la realidad. Simplemente no le vamos a atinar. Eso es como jugar la lotería. Escoja los números. ¿Cuánta posibilidad hay que se saque la lotería? Sinceramente, hermanos. Sí, usted puede escoger todos los números y solo otra cantidad igual que la que va a ganar, pero ahí no tiene sentido. Pero hermanos, es igual. Si usted quiere adivinar cuál es el último papa, el último presidente de Estados Unidos, cuál es el último movimiento, no lo vamos a pegar. Y la prueba fehaciente es que nos golpeó una pandemia en 2020. ¿Y quién de todos los que a veces andan por ahí poniendo en redes quién es el último papa, quién es el último presidente, quién de todos pudo adivinar, porque esto es todo lo que hacen a veces, que nos iba a golpear una pandemia como la que nos golpeó? ¿Quién? Ninguno. Ninguno le atinó. Ninguno supo que eso venía. Simplemente por una razón: el futuro es incierto para nosotros. Por eso, la escatología general debe centrarse en lo que Jesús hace, no en lo que las personas en este mundo hacen. La escatología general ya nos la describió Dios de la manera que Él sabe que es mejor para nosotros, en líneas generales. ¿Así? Líneas generales. Ya sabemos el tiempo en el que iba a suceder cada cosa: el inicio de la supremacía papal, 538 después de Cristo, el fin de la supremacía papal, 1798, el momento en que inicia el juicio investigador, 1844. Para eso tenemos fechas, ¿verdad? Sí, ya está el cronograma. Pero Apocalipsis 10 dice que una vez llegado 1844 no habrá más tiempo. Es decir, ya no hay profecías de tiempo como para tratar de adivinar cuándo es el último movimiento. No, de hecho, ya estamos viviendo en el último movimiento. Y en el momento en que Dios quiera, porque Dios sabe el momento, Él solo va a permitir que comiencen a suceder las cosas que deben suceder. Y créanme, nos va a sorprender incluso a nosotros, porque no va a suceder exactamente como nosotros pensamos que van a suceder las cosas al final. Espero que no le tome por sorpresa esto, pero se lo digo de todo corazón. Porque usted está esperando algún movimiento, alguna cosa, hermano, le va a sorprender. De todas maneras le va a sorprender. A menos que, y aquí está el punto con el que yo quiero destacar más, a menos que usted esté seguro en su escatología personal. Y para eso quiero que vayamos al Evangelio de Juan. Ya vamos a volver a Apocalipsis 1, pero vamos al Evangelio de Juan. En el último capítulo, Juan 21. Aquí Juan nos da un ejemplo, Juan 21, de cómo deberíamos nosotros vivir la escatología personal. Y lo da un ejemplo que es bien interesante, porque aquí el Señor Jesús hasta le dio le voy a decir así, alerta de spoiler le dio al pobre Pedro, pero le dio una ventaja que ninguno de nosotros tiene, esa es la verdad, pero sí le dio un principio. Miren lo que dice Juan 21, no nos vamos a tomar el tiempo de la reconversión, nada de eso, no. Vamos a ver desde el verso 17. Juan 21, verso 17. Dice así. Ya había hablado con Juan, con Pedro quiero decir, esta es la tercera vez. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Solo me detengo ahí rapidito. Hermanos, esta es una gran lección. Por fin Pedro comprendió. Usted no tiene que tratar de esforzarse por impresionar a los demás.
Porque Pedro a veces era muy así, ¿no? Ser el primero, ser el que habla primero, quizás porque quería que los demás dijeran, miren, Pedro es bien abusado. Pero aquí por fin Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo. ¿Quién es el que importa que sepa las cosas? Dios. Y Jesús lo sabe todo, hermanos. Y luego dice Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y ahora miren que aquí Pedro recibió una información privilegiada. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas para donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y para que no quede duda de qué estaba hablando Jesús, Juan tiene que explicar. Esto, dice el verso 19, dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Miren qué interesante, nos vamos a tener ahí un momento. Jesús le da a Pedro información privilegiada, pero admitámoslo, es información que tal vez Pedro no hubiera querido escuchar. Porque lo que le está diciendo Jesús a Pedro es lo siguiente: Pedro, antes que yo vuelva por segunda vez, la verdad es que tú vas a morir. Tú no me vas a ver volver por segunda vez, no vivo. O sea, sí, todos lo vamos a ver, incluso si vamos a la tumba, pero resucitados, ¿no? Pero le está diciendo Pedro, antes que yo vuelva por segunda vez, tú vas a ir a la tumba. Esa es la verdad. O sea, tienes que saberlo. Y hasta le describió ahí, ¿no? Crucificado. Y la tradición dice que fue crucificado, cabeza abajo. Pero eso es lo que le está diciendo. Y lo que le está diciendo con esto es, Pedro, mira, en tu escatología personal, yo te estoy diciendo a ti que tú no vas a ver los eventos finales. Tú vas a ir a la tumba antes que todo eso suceda. Pero lo que tú debes hacer, Pedro, es, y esa es la parte final de esta parte, es, sígueme. Y saben que esto es lo que me parece a mí como lo más alentador. Porque lo único que le pide Jesús a sus seguidores, a sus discípulos, es justamente eso, que lo sigamos a Él. Él no está preparando un examen sobre las 28 creencias, sobre los esquemas proféticos, que no, vuelvo a repetir, está bien que los conozcamos, necesitamos conocerlos, pero Él no está preparando un examen de eso para dejarnos entrar al cielo. No es que va a decir, bueno, estos adventistas, vamos a ver, les vamos a pasar aquí el examen. 1000 preguntas sobre... No, hermanos, no. Él lo que pide de nosotros es que pase lo que pase, lo sigamos. Eso es lo que pide de nosotros. Pero Pedro, como buen adventista que era, miren lo que dice el verso 20. Volviéndose Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, Juan. Él mismo que en la cena se había recostado al lado del Señor y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué a este? ¿Verdad? Porque siempre nos interesa la vida de los demás. Le interesaba la vida de Pedro, la vida de Juan. Y eso está bien, ya me dijiste a mí que yo no voy a ver la segunda venida, pero ¿y Juan? ¿Juan la va a ver o no la va a ver? A mí me encanta la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué dice ahí? ¿Qué te importa, Pedro? Esa es la verdad, eso es lo que le está diciendo. O sea, ¿qué a ti? Más salvadoreño lo dije yo, pero es la misma, ¿no? ¿Qué a ti? Tú sígueme, o sígueme tú. Y saben, este es el tema de la escatología personal. La escatología personal tiene que ver con mis decisiones para seguir a Jesús, pase lo que pase. Es verdad que hay una dimensión colectiva, y lo estudiamos en la lección de esta semana, eso es claro, hay una dimensión colectiva. Pero aunque hay esa dimensión colectiva, hoy en la lección de esta semana descubrimos también que el juicio finalmente se ejecuta individualmente. Porque notaron cómo Dios fue desde la tribu, la familia, hasta llegar a Acán. Pues es igual acá, hermanos, sí hay una dimensión colectiva, hermanos. Obviamente importa mi testimonio para ustedes, importa su testimonio para mí, importa cómo nosotros nos cuidamos unos a otros, todo eso importa.
Pero en última instancia, su salvación solo depende de sus decisiones, de si usted sigue o no a Jesús. Porque al final no le va a poder decir a Jesús: Señor, pero es que yo vi al pastor, vi al anciano, vi a los líderes de PC y ellos no se portaban bien, entonces yo por eso me fui. ¿Qué va a decir Jesús con eso? ¿Qué va a decir? Él va a decir: pero es que yo te dije a ti, sígueme. Si ellos van a pagar, ellos tienen su cuota, ellos tienen su responsabilidad, yo los voy a hacer responsable a ellos, pero tú sígueme. Pero Pedro estaba en esta intriga, ¿no? Por eso decía, como buen adventista que era, Pedro mira a Juan y dice: pero ¿y él sí va a ver la segunda venida de Jesús, sí o no? ¿No la va a ver o no la va a ver? Y Jesús tiene que decirle: mira, si es que esto no te interesa a ti, no es tu problema si él queda o no queda, porque si yo quiero, y esto nos habla de esto, la relación personal de Dios con nosotros, eso nadie debería intrometerse en eso, hermanos. De hecho, nadie se puede entrometer en eso, porque Dios tiene un trato personal con cada uno. Pero eso significa también que cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión, la de fieles seguidores de Jesús. Eso me recuerda a C.S. Lewis. Él escribe una saga completa, las Crónicas de Narnia. Algunos los conocerán por las películas tal vez. Los libros son fascinantes, y en un libro que todavía no fue llevado a pantalla, es El caballo y su niño, Aslan, que representa a Cristo, porque C.S. Lewis lo dice abiertamente, está hablando con uno de los personajes, y el personaje le pregunta sobre la historia de otra persona, y Aslan le responde simplemente: niño, yo te estoy contando tu historia, a cada uno solo le cuento su historia. Y me recuerda estas palabras de Jesús. Yo creo que de aquí lo tomó C.S. Lewis, porque eso es lo que le está diciendo Jesús a Pedro. Pedro, yo te di a ti información privilegiada para ti. Esta te sirve a ti. Con Juan, yo me encargo con Juan. Así que mire a su alrededor. Dios tiene un trato ¿con quién? Con usted. ¿Sí? Y esa es su escatología personal. Cómo usted toma las decisiones en su vida para ser un fiel seguidor de Jesús. ¿Qué decisiones toma usted? ¿Cómo está viviendo su fidelidad a Dios? Sí, puede ser que a su alrededor tal vez no todos sean tan perfectos como quisiéramos que fueran, pero la realidad, y yo siempre lo he dicho, es que si yo me miro al espejo, yo soy menos perfecto que todos. Así que lo que yo más necesito es escuchar las palabras de Jesús dichas a Pedro, y es: sígueme tú. Pase lo que pase, sígueme tú. Pero Juan tiene que aclarar algo, por eso pienso que este fue el último libro en ser escrito. Juan dice lo siguiente, verso 23: se extendió entonces entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. ¿Recuerdan la historia, verdad, que conté antes? Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo vuelva, queda a ti. Yo creo que Juan tuvo que escribir esto justamente por este rumor, que la gente pensaba: bueno, ya murieron todos los apóstoles, pero ahora solo queda Juan. Entonces Juan no se puede morir, porque si Juan muere, entonces Jesús no va a venir. Juan tiene que estar vivo. Eso es lo que la gente pensaba. Y ahí aparece Apocalipsis capítulo 1, que es el texto que estábamos meditando. Y ahora el verso 18. Ahora Juan va a recibir información privilegiada. Y miren lo que dice el verso 18. Bueno, desde el verso 17 vamos a leer para que haga sentido todo. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Saben qué le está diciendo Jesús a Juan ahí, verdad? Le está diciendo: Juan, tú también vas a morir antes que yo vuelva por segunda vez. Pero no tienes por qué preocuparte, porque yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y cuando yo vuelva, te voy a levantar de ahí. Por eso ahora el verso 19, aquí está la encomienda. Escribe pues las cosas que has visto,
las que son y las que han de ser después de estas. Esta es la escatología general. A Juan se le dijo, Juan, mira, tú vas a morir. Esa es tu escatología personal. Antes que yo vuelva por segunda vez, vas a morir. Pero no temas, porque yo tengo las llaves. Pero en la escatología general todavía faltan algunas cosas. Escríbelas porque todavía van a suceder algunas cosas. Son las que nosotros estudiamos en la Biblia que nos permiten saber que cada día que pasa estamos más cerca de la segunda venida de Jesús. Pero como no sabemos cuándo será realmente la fecha, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Seguir a Jesús, pase lo que pase. Así que ahí está. En la escatología general sabemos que cada día estamos más cerca. Pero en la escatología personal, cada día debemos tomar la decisión de seguir a Jesús. Porque cada día puede ser, a veces no nos gusta decir estas palabras, pero esa es la verdad, cada día puede ser nuestro último día. ¿Qué es más fácil que suceda? ¿Que Jesús venga hoy o que yo vaya a la tumba hoy? ¿Qué es más fácil? Sinceramente, hermanos, que yo vaya a la tumba. Eso es lo más fácil que puede suceder hoy. Porque claro, hay cosas que todavía faltan por suceder. Pero hermanos, aun cuando vayamos a la tumba, a Juan se le dijo, no temas, porque yo tengo las llaves. Aquellos que siguen a Jesús aquí, aun cuando deban ir al descanso, ya están asegurados para el final. Tal vez no van a ver el final, tal vez no puedan ver cada escena final que hubiera querido ver, pero finalmente verán lo más importante, verán a Jesús viniendo en las nubes de los cielos. Y eso es lo más importante, mis queridos hermanos. Sea que vayamos al descanso hoy o que estemos vivos cuando Jesús venga, siempre para los dos grupos, lo más importante será que por fin veremos a nuestro Salvador. Pase lo que pase, hermanos. Porque tal vez no atinemos a decir quién es el último presidente, quién es el último papa, cuál va a ser el último acontecimiento aquí, cuándo va a caer la primera plaga. Tal vez no lo sepamos, pero sí sabemos una cosa. Nuestro Señor Jesús vendrá con poder y gloria y aunque estemos en el polvo, nos levantará. Y yo quiero justamente terminar con esta imagen que no le destaqué al principio porque yo quería destacarla al final, hermanos. Notan las palabras de Juan, dice, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Yo creo, esa es mi opinión, que Juan, no sé cuánto tiempo tenía Juan, desde el año 31 hasta posiblemente el año 90, haga la cuenta ahí, 60 años de no ver a Jesús. Porque no se nos dice más en otro lugar que lo haya visto antes, en ese tiempo. Tenía como unos 60 años de no ver a Jesús, por poner una cifra. ¿Cómo se siente usted cuando ve a alguien que ama, que no lo ha visto por años? ¿Cómo se siente usted? Yo creo que Juan le desbordó tanto la emoción que se desmayó. Ese es, caí como muerto. Se desmayó al ver a su amado Señor Jesús. Y yo me imagino a Jesús acercándose, bueno, ahí se puso su mano sobre mí, y yo creo que incluso arrodillado con él, hasta lo de haber incorporado para decirle, Juan, mira, no temas, yo aquí estoy, siempre he estado aquí y siempre he estado aquí para ti. Y aunque ahora te toque ir a la tumba en algún tiempo, en unos días, quizás un mes, quizás no sé, tú puedes tener la certeza de que yo voy a estar contigo hasta el final y un día te vas a levantar. Es la misma promesa que se le hizo a Daniel, ¿verdad? Tú vas a descansar, Daniel, pero tu herencia ya está preparada. Es la misma que se nos da a nosotros, hermanos. Pase lo que pase, nuestra vida está asegurada en Jesús. Por eso, aunque vienen problemas, aunque vienen luchas, aunque a veces en la misma iglesia tenemos dificultades, hermanos, porque eso no nos lo vamos a quitar. Aunque allá afuera las cosas se ponen feas, porque de repente hay gente que justamente por nuestra fe nos critica, nos señala, nos calumnia, no tenemos nada que temer. Porque el que vive, el que permanece para siempre, ya aseguró que cuando vuelva por segunda vez, estaremos con Él por la eternidad. Así que qué alegría poder saber eso, hermanos.
¿Verdad que esto nos llena de esperanza? Cuando vamos a la Biblia y decimos, Señor, ayúdame. Eso es lo que tenemos que decir, Señor, ayúdame a ser fiel a ti, pase lo que pase, porque la herencia que tengo es mucho más grande de lo que yo podría imaginar. Y hoy pues hemos aprendido que ya no nos vamos a ocupar en la escatología de otra persona, tenemos la nuestra. Esa es la principal. Que con su escatología concéntrese en seguir al Señor, que esa es la que importa. Cuando llegue el momento, el Señor sabrá si nos llevará al descanso o estaremos vivos cuando Él aparezca por segunda vez, pero estando en sus manos, podremos saber que cuando Él vuelva por segunda vez, apenas será el comienzo de toda la eternidad. Que Dios nos ayude, hermanos, y que Dios nos permita vivir esta gloriosa esperanza.